La guerra entre Ucrania y Rusia se ha convertido en un fenómeno donde los drones llevan las esperanzas de la libertad a los cielos. Los vehículos seres no tripulados que se encuentran en el alimentario de las Fuerzas Armadas de Ucrania vuelan constantemente y sobre los hilos de Ucrania para la práctica de rendición de la administración de Kiev llamada Quiero vivir. Una gran parte de los soldados del ejército ruso por otro lado desconocen a sus comandantes o están esperando la esperanza de los UAV que envían junto con los comandantes de frente para la entrega de las fuerzas ucranianas. Este es quizás el resumen más claro de lo que el líder ruso Vladimir Putin le ha hecho a su ejército. Los momentos de rendición de las tropas rusas a los UAV ucranianos han comenzado a vivirse intensamente, especialmente en las líneas del frente del este de Ucrania recientemente. Los últimos ejemplos de esta situación se vieron en la ciudad de Bakhmut, el frente más atractivo de la región de Donetsk. Seamos testigos juntos de los momentos más dramáticos que han vivido los rusos desde el comienzo de la guerra, quizás hasta ahora. En los últimos días han llegado imágenes de la línea del frente de Bakhmut que no pueden coincidir con las películas. El momento de un soldado de carne y hueso rindiéndose ante un robot de plástico y metal fue captado en cámara. Las imágenes sorprendentes se produjeron cuando las fuerzas de Kiev lograron avances significativos en la región de Bakhmut esta semana, según el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, el general Oleksandr Sisky. Yuri Fedorenko, el comandante del DRAN de 90.02ª Brigada Mecanizada de Ucrania, compartió un vídeo de la oferta de paz en Telegram. Las conmovedoras imágenes aéreas publicadas por el ejército ucraniano sin confirmar muestran el momento en que una de las tropas de Putin se le dio la opción de rendirse. El equipo de aviones de combate con drones detectó un soldado ruso que le pidió que no se le bombardeara. La tripulación del avión le dejó una nota con instrucciones de rendirse y seguir un dron. El soldado ruso aceptó la nota dejada por el dron a pesar de que sus amigos dispararon desde atrás. Así comenzó la aventura de la rendición del soldado ruso. El soldado salió de su trinchera campo abierto y comenzó a seguir el dron. El soldado, avanzando con las indicaciones del vehículo aéreo no tripulado, caminó entre sus amigos que perdieron la vida en el frente. La marcha del soldado ruso estuvo acompañada por soldados de infantería y exploradores ucranianos. Después de la marcha, el soldado llegó a las posiciones ucranianas. El viceprimer ministro ucraniano Mihailo Fedorov dijo que el soldado se encuentra actualmente bajo custodia. El detalle más llamativo aquí es que el soldado ruso entregó un dron. Rendirse un dron. Ucrania está pidiendo a los soldados rusos que hagan precisamente eso. Según los informes de las autoridades ucranianas, 200 soldados rusos se rindieron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en marzo. Más de 400 soldados rusos se rindieron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en abril, según Vitaly Matvienko. El número de solicitud de Rusia aumentó un 10% de marzo a abril. Mayo esta tasa aumentó aún más. La razón principal del aumento en el número de aspirantes rusos que querían rendirse fue que el primer contraataque de Ucrania podría comenzar en cualquier momento. Los rusos no ignoran esta posibilidad, recurren al proyecto compasivo de Ucrania para salvarles la vida. La ofensiva del ejército ucraniano que se esperaba para mayo finalmente comenzó esta semana con un gran avance. En los últimos 15 días los soldados y el ejército ruso sintieron mucha más presión y experimentaron una fuerte depresión psicológica. La ofensiva ucraniana finalmente tuvo lugar con una incursión repentina dirigida por el regimiento Azov en Bakhmut. Mientras la gran ofensiva liderada por el regimiento Azov continúa a toda velocidad, los rusos se arruinan al ejército ucraniano cada segundo o dejan las armas y huyen. Se estima que cerca de 1,000 soldados rusos se rindieron el regimiento Azov, especialmente en los últimos 5 días. Las tasas de rendición en mayo son un máximo histórico con un promedio de 200 por día. Vitaly Matvienko, jefe de la línea directa de Ucrania, anunció que más de 19,000 solicitantes rusos se han entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del proyecto desde que comenzó en septiembre. Cuando consideramos todos estos datos podemos entender claramente que hay una grave disminución en el ejército ruso. Los avances en el ejército ruso aumentan día a día. Un golpe al ejército ruso que es sacudido por los soldados rendidos proviene de las fuerzas de quiebra en el frente. Se cree que la tercera brigada de asalto de Ucrania lideró la ofensiva que resultó en la huida de las tropas rusas de Bakhmut.